Pricey's nickname for Catherine was the Speckled Hen. After about 18 months, the Speckled Hen was pushing for a lifelong commitment. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los asesinatos más extraños de todos los tiempos. I said, "Are we talking about one body or two?" And he just turned around and looked at me and he said, 15 or 16. Para esta lista, veremos los asesinatos más extraños e inusuales de toda la historia. ¿Cuál es el caso de asesinato más extraño del que has oído hablar? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Los asesinatos del alfabeto. A principios de los años 70, 3 chicas de Rochester, Nueva York, encontraron su fin de una manera muy peculiar. No solo fueron abusadas antes de perder la vida, sino que sus nombres y apellidos empezaban por la misma letra. Y lo que es aún más extraño, sus cuerpos fueron descubiertos en ciudades que también empezaban por esa letra. La primera víctima, Carmen Colón, desapareció el 16 de noviembre de 1971 y fue encontrada 2 días después cerca de Churchville. A continuación, Wanda Walkowicz desapareció el 2 de abril de 1973 y fue descubierta a la mañana siguiente en Webster. La última víctima, Michelle Maenza, fue vista por última vez el 26 de noviembre de 1973 y encontrada 2 días después en Macedon. A pesar de la larga lista de posibles sospechosos, el caso sigue sin resolverse. I'm so sorry, Carla. I can't find him. Número 9. El estrangulador de la I-70. Entre 1980 y 1991, los cuerpos de 12 hombres fueron encontrados a lo largo de la autopista interestatal número 70. And established communications with people in the gay community. And it didn't take long to find out that there were a lot of missing people. Los crímenes se atribuyeron a un individuo conocido como el estrangulador de la I-70, ya que las 12 víctimas murieron estranguladas. La mayoría de las víctimas fueron vistas por última vez en bares gays de Indianápolis o en sus alrededores, saliendo con un nombre no identificado. Got up on one of the tables at the bar and yelled out, "This guy's a serial killer." La investigación policial produjo una lista de posibles culpables, de los cuales el más notable era Herb Baumeister. En 1996, la policía encontró los restos de 11 hombres en la propiedad de Baumeister, asesinatos aparentemente no relacionados. Antes de que pudiera ser detenido, Baumeister se quitó la vida, dejando a muchos creer, aunque con muy poca certeza, que él era el estrangulador de la I-70. Número 8. El asesinato de John Price. El asesinato de John Price a manos de Catherine Knight sigue considerándose uno de los más horribles de la historia de Australia. Mucho después de que su marido la abandonara, Knight entabló una relación sentimental con Price y más tarde se fue a vivir con él. Harto de su comportamiento violento, Price echó a Knight de su casa, pero ella regresó la noche del 29 de febrero del 2000. Mientras él dormía, ella lo apuñaló y realizó actos atroces con su cadáver, incluido el plan de servirlo cocinado a víctimas desprevenidas. Then went into the house, and it was just totally horrific, and it was a shock to everybody that had anything to do with that particular crime scene. Después de recibir una llamada del vecino de Price, la policía encontró a Knight en su casa y la arrestó. It was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him, and it got him. He was leaning closer than what I thought. Se convirtió en la primera mujer de Australia condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Número 7. La muerte de Candace Newmaker. Nacida como Candace Elmore, esta niña fue adoptada por Jean Newmaker tras ser separada de sus padres biológicos por abandono. Newmaker tuvo dificultades para adaptarse a su nuevo entorno, lo que llevó a Jean a buscar la ayuda de un psicólogo sin licencia llamado Connell Watkins. El 19 de abril de 2000, durante lo que se denominó una sesión de renacimiento, Candace fue cubierta con almohadas y mantas, sujetada y obligada a luchar por salir hacia su madre adoptiva. Completamente inmovilizada por el peso, la niña fue muriendo asfixiada poco a poco. Como resultado, Watkins fue declarado culpable de cargos criminales y condenado a 16 años de prisión.
Jim, por su parte, aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de una condena condicional de 4 años. Número 6. El caso de Janet De Palma. Janet De Palma fue vista con vida por última vez el 7 de agosto de 1972, después de decirle a sus padres que se dirigía a casa de una amiga. Sus restos tardaron 6 semanas en ser encontrados en su pequeño pueblo de Springfield, Nueva Jersey. Lo que hizo especialmente inquietante este caso es que, al parecer, fueron descubiertos en medio de un grupo de objetos considerados ocultistas. Además, no se encontraron signos de lesiones o fracturas en su cuerpo, lo que llevó a las autoridades a concluir que había muerto por estrangulamiento. En las semanas siguientes, muchos empezaron a especular con que De Palma había sido víctima de un sacrificio satánico. A pesar de estas afirmaciones, la pregunta de ¿quién mató a Janet De Palma? Sigue sin respuesta. Número 5. Los crímenes de Dennis Nielsen. I said, "Are we talking about one body or two?" And he just turned around and looked at me and he said, 15 or 16. Nacido en Escocia en 1945, Dennis Nielsen se trasladó a Londres de adulto y se incorporó a la Policía Metropolitana. Mientras vivía allí, Nielsen atraía a hombres a su departamento con la promesa de comida o refugio antes de quitarles la vida. En total, fue responsable de al menos 12 muertes, aunque se cree que el número real de víctimas es aún mayor. Después de matarlas, Nielsen conservaba los cadáveres en su casa durante semanas, a menudo realizando actos lascivos con ellas antes de deshacerse de ellas. Finalmente fue capturado en 1983 después de que un plomero encontrara restos humanos en las tuberías a raíz de unas quejas por un desagüe obstruido. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, donde murió en 2018. Número 4. Los crímenes de Tamara Samsonova. También conocida como la abuela destripadora, Tamara Samsonova habría cometido una serie de horribles asesinatos entre 2000 y 2015. Su primera presunta víctima fue su marido, cuya desaparición denunció en 2000 y que nunca ha sido encontrado vivo ni muerto. Tras la desaparición de su marido, Samsonova comenzó a alquilar una habitación en su casa y se cree que asesinó a varios de sus inquilinos. Después descuartizaba sus cuerpos y se deshacía de ellos en los alrededores de su ciudad, San Petersburgo, Rusia. Samsonova fue detenida en 2015 después de que se descubrieran los restos de Valentina Ulanova, de 79 años, y se rastrearan hasta ella. Se le consideró mentalmente incapacitada para ser juzgada y fue internada de por vida en un hospital psiquiátrico. Número 3. El asesinato de la Dalia Negra. El caso de la Dalia Negra sigue siendo uno de los asesinatos sin resolver más famosos de la historia de Estados Unidos. El 15 de enero de 1947, una madre que paseaba a su hija pequeña encontró en el vecindario de Leimert Park el cadáver de Elizabeth Short, una aspirante actriz de 22 años. Short no solo había sido asesinada, sino que su cadáver había sido mutilado después. Can you assure the public that you will find the murderer before he strikes again? I can guarantee you, Mr. Long, this killer will be caught. El caso no tardó en adquirir infamia, ya que los periódicos dieron a Short el apodo de Dalia Negra y publicaron artículos sensacionalistas sobre ella. Tras el suceso, varias personas se declararon responsables, pero finalmente se les dejó libres por falta de pruebas. A pesar de una larga y exhaustiva investigación policial que dio con más de 100 sospechosos, aún se desconoce la verdadera identidad del asesinato de Short. Número 2. Los asesinatos del torso de Cleveland. En la década de 1930, la ciudad de Cleveland, Ohio, estaba aterrorizada por un asesino en serie que andaba suelto. En el transcurso de 4 años, al menos 12 personas fueron asesinadas y desmembradas por el culpable, con sus restos esparcidos por la zona. Al parecer, el asesino tenía como objetivo a vagabundos y personas de comunidades marginadas, por lo que a las autoridades les resultaba difícil incluso identificar a algunas de ellas. De las 12 víctimas conocidas, 2 fueron identificadas como Edward Andrassy y Florence Polillo, mientras que se sospechaba que la tercera era una mujer llamada Rose Wallace. Estos asesinatos, especialmente truculentos, dejaron perplejas a las autoridades y dieron lugar a la mayor investigación policial de la historia de Cleveland. Sin embargo, nadie ha sido condenado por los crímenes. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos.
Número 1. El asesinato de Renée Hartevelt. Renée Hartevelt era una estudiante holandesa de la Universidad de la Sorbona de París. El 11 de junio de 1981 visitó el departamento de su compañero de clase, Issei Sagawa, donde encontró un final brutal. Sagawa era un estudiante extranjero de Japón que había desarrollado deseos caníbales desde muy joven. Una vez en su casa, Sagawa mató a Hartevelt y luego procedió a actuar según esos deseos. Fue detenido 4 días más tarde, pero declarado mentalmente incapaz para el juicio y deportado a su país de origen, donde finalmente fue puesto en libertad debido a lagunas legales. Rápidamente aprovechó su fama y se convirtió en una especie de celebridad, escribiendo libros y haciendo apariciones públicas. Sagawa vivió como un hombre libre hasta su muerte en noviembre de 2022. たった指先ほどの小さな銃弾を放ったことによってさまざまな人たちを傷つけ、あるいは変えてしまう。 ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.